reunión está siendo grabada. Buenos días, señores integrantes de este colegiado del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, doctor Teddy Cortés, señor Rubén, representante de la sociedad. Buenos días. Buenos días a los señores personeros presentes. Buenos días a la ciudadanía en general. Este jurado electoral en la fecha va a proceder a la audiencia de impugnación de votos de acuerdo a la relación que va a enumerar la secretaria relatora de este órgano electoral. Buenos días, señorita secretaria relatora, doctora Marly Sumaeta, por favor, denos cuenta de las causas que tenemos en vista el día de hoy. Buenos días, doctor. Señor presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, doy cuenta a usted que mediante las resoluciones 6.809, 6.810, 6.811, 6.813, 6.817 y 6.822-2021-JE Lima Centro 1/JN se citó audiencia pública para el día de la fecha, a fin de que se proceda a realizar la apertura de sobres especiales que contienen votos impugnados en los sobres de los ejemplares de las actas electorales que corresponden al Jurado Electoral Especial, respecto a la segunda elección presidencial de las elecciones generales 2021, formulada ante las respectivas mesas de sufragio el pasado domingo 6 de junio de 2021. Que en la fecha el personero legal de la organización política Perú Libre se apersona y acredita al abogado Ángel Elías Rosas Guamán con registro CAL 46.091 a fin de que ejerce el derecho de defensa de la citada organización política en los 6 expedientes de votos impugnados. Quedando a su disposición, señor presidente, para la correspondiente apertura de los sobres especiales. Bien, entonces estamos con el abogado defensor. Buenos días, el doctor representante de la defensa de la organización política Fuerza Popular. Le hago la siguiente pregunta. ¿Desea usted hacer el informe general por todos los expedientes o desea hacerlo uno por uno? Prefiero uno por uno, doctor. Bien, señorita, bien, doctora. Entonces, adelante, por favor, proceda al primer sobre, señorita secretaria relatora. Bien, señor presidente. La apertura respectiva. Primer caso, señor presidente. Expediente 4011. Contiene un voto impugnado, correspondiente al acta electoral 082-351-95 de la ciudad de Bremen, del país de Alemania. Impugnante, Gino Alberto Niños Díaz, por la organización política Perú Libre. Motivo de la impugnación, la cruz no cubría el recuadro como lo estipula el reglamento. Gracias, ¿Puede doctora. hacer la apertura del sobre, por favor, para visualizar el voto impugnado? El sobre. El sobre especial contiene esta cédula. Adicionalmente, contiene... Acérquelo lo más que sea posible a la pantalla, doctora, por favor. Bien, lo visualizan los señores miembros de este colegiado, la representante de la defensa. Sí. ¿Visualizan el voto en materia de impugnación? Sí, doctor, sí se visualiza. Bien, bien, gracias. Entonces, corresponde pues concederle el uso de la palabra, doctora, por un espacio promedio de 5 minutos. De Adelante. acuerdo al artículo 262 de la Ley Orgánica de Elecciones, es claramente, se evidencia que la intersección de la aspa o de la cruz se encuentra dentro del recuadro. No existe ninguna objeción, es claramente, se evidencia la voluntad del ciudadano que quiso votar por la organización política Fuerza Popular. Gracias.
La causa queda en este momento al voto. La deliberación se inicia, señores miembros de este colegiado. Doctor. ¿Alguna pregunta a la señorita abogada que acaba de informar o procedemos a la deliberación correspondiente? ¿Aló? Disculpe, la doctora Melissa Sánchez, ella es la personera legal reconocida de este jurado, de Fuerza Popular, pero quien solicitó el reconocimiento y también para que ejerza el derecho de defensa por Perú Libre es el señor Ángel Rosas. Ángel Rosas. Ángel Rosas Guamán. Bien, doctor Ángel Rosas Guamán. Adelante, lo escuchamos. Sí, doctor. Si bien es cierto, lo señala que tiene que ser una cruz o una aspa dentro del cuadro, pero esto también se señala que tiene que ser dentro, no en las esquinas. En este caso, estamos en una esquina, que podría ser un X, pero si bien es cierto, existe un X, pero eso no es un marcado. No estamos hablando dentro de un recuadro, sino es una esquina. Eso es que tenga que valorar en el momento de resolver. Gracias. Gracias. Bien. Escuchados los informes orales de los abogados informantes, ¿alguna pregunta a los abogados informantes por parte de este órgano colegiado o procedemos a la deliberación correspondiente, señores miembros? Por mi parte no hay pregunta, doctor. Gracias. ¿El señor Crispín? Ninguna pregunta, señor presidente. De acuerdo. Entonces, procedemos a la deliberación correspondiente en relación al voto impugnado. ¿Alguno de los miembros de este colegiado desean hacer uso de la palabra o se la ceden al suscrito que habla? Brevemente, señor presidente. Adelante, doctor Cortés. Gracias. Únicamente para dejar constancia de que la intención del elector ha sido elegir o dar su voto al partido que ha marcado. Si bien lo ha hecho, no como señala la ley, que debe ser el aspa dentro del todo el cuadrado, lo ha hecho a un costado. Para mí considero que sí hay voluntad del elector de dar su voto a esta agrupación. Nada más, señor. Gracias, doctor Cortés. El señor tercer miembro de este colegiado, ¿desea expresar su punto de vista? Sí, señor presidente. Bueno, considero yo que el cruce de las líneas que forman tanto la cruz o el aspa están dentro del recuadro. Para mí eso es suficiente y considerar el voto como un voto válido. Gracias, señor Crispín. Con respecto a la postura que asume el suscrito, igualmente, siguiendo la línea demarcada por los colegas que me han antecedido, debo señalar que es de asumir por mi parte que existe un voto válido en la medida que hay una intersección dentro del recuadro, hay un cruce dentro del recuadro. Entonces la voluntad del elector está manifestada o está percibida esta voluntad del elector claramente. El tamaño del cruce o la ubicación del cruce, yo considero que no es determinante, relevante cuando se establece o se puede establecer que la voluntad ha sido espontáneamente y libremente efectuada por el elector con una intersección al interior del recuadro correspondiente. Bien, en consecuencia, estando expuestas los votos de manera unánime, los votos de los miembros de este colegiado, de manera unánime asumimos que dicho voto impugnado se tiene por válido para la contabilización a favor de la organización política Fuerza Popular. Gracias. Continuamos con el siguiente caso, señorita relatora. Caso número 2, expediente 4013,
contiene un voto impugnado, correspondiente al acta electoral 082-365-97-O de la ciudad de Colonia, del país de Alemania. Impugnante, Jimena Ruesta Álvarez, por la organización política Fuerza Popular. Motivo de la impugnación, símbolo no aceptado como válido dentro del manual de instrucciones. Gracias. Proceda usted a la apertura del sobre, señorita relatora. Contiene una cédula, así como 2 secciones de observación, señor presidente. 2 observaciones. Acérquelo nuevamente lo más que sea posible. Perfecto. Como aprecian, en el símbolo de la organización política hay una X y en la foto de la candidata a la presidencia hay una raya, una raya sobre la imagen. Bien, la visualizan correctamente. Entonces, ¿fuera posible que la señorita secretaria ponga nuevamente a la vista la cédula? Un poco más cercana, pero poder apreciar. Por favor, señorita secretaria, las cédulas del voto impugnado póngalas a la vista. Está a la vista, doctor. Gracias. Bien, entonces procedemos a los informes orales de los abogados de la defensa. Adelante la doctora que representa a la organización política Fuerza Popular. Doctor, se ve claramente que el ciudadano ha marcado y expresado su voluntad por la organización política Fuerza Popular al marcar el símbolo. El símbolo está marcado y existe con una X y existe una intersección, lo cual hace ver que tenía voluntad por marcar por el partido político Fuerza Popular. Si bien es cierto, no existe un marcado completo en la imagen de la candidata, sin embargo, ya expresó su voluntad con la primer marcado el aspa en el símbolo como lo he indicado. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al abogado de la organización política Perú Libre. Como lo señala la defensa de Fuerza Popular, este voto existe un marcado y en el otro extremo falta completarlo. Bueno, lo dejo a conciencia para que tome una decisión, ¿no? Interpretar el voto si es válido o inválido. Gracias. Gracias, colega de la defensa. Bien, entonces, vista la causa, se procede al acto de deliberación en este momento, salvo que se quiera realizar alguna pregunta por los miembros de este colegiado. No hay procedemos. Preguntas. Adelante, ¿sin preguntas? Sin preguntas, señor. Ninguna pregunta, señor presidente. Adelante. Adelante, correcto. Entonces, procedemos al inicio de la deliberación y, en tal sentido, pido como ponente de este caso, pido a la señorita relatora que dé lectura al artículo 286 de la Ley Orgánica Electoral, el último párrafo. Bien, señor presidente. El artículo 286 de la Ley Orgánica de Elecciones indica cuándo se consideran votos nulos. Respecto al
el último párrafo indica lo siguiente: el uso correcto del voto preferencial para optar por uno de los candidatos determina la validez del voto, aun cuando el elector omita marcar el símbolo con una cruz o un símbolo, un aspa. El aspa o cruz colocados o repetidos sobre la fotografía del candidato a la presidencia de la República es un voto válido a favor del candidato respectivo. Gracias, señorita relatora. Bien. El espíritu de la norma lo que establece es que el marcado puede estar en ambos recuadros, tanto sobre el símbolo como asimismo sobre la imagen del candidato. De manera que en postura del suscrito, estando correctamente asentado el signo válido sobre el símbolo de la organización política, entonces el trazo que se ha hecho en la imagen no puede invalidar el voto, porque el elector es de apreciar que con ese trazo lo que ha querido es ratificar la voluntad expresada al marcar sobre el signo de la organización política. Entonces, no aparece una anotación que vicie el voto sobre la imagen de la candidata. Al contrario, el espíritu de la intención expresada por el elector al hacer ese trazo era, entiendo, en mi posición, ratificar su voluntad del voto a favor de esta candidatura. Adelante, señor doctor Cortés, sobre el tema en particular. Sí, señor. Creo que el criterio que se está manejando es que efectivamente se debe respetar la voluntad del elector. En el caso, como usted ya lo ha expresado, la voluntad del elector ha sido brindar su voto a la agrupación por la cual ha marcado, y si ha repetido de repente con el ánimo de dejar asentada su voluntad, eso no invalida el voto a mi criterio. Esa es mi opinión, señor. Es un voto válido. Gracias, doctor. Señor representante de la sociedad, señor Rubén Crispín, adelante. Muy bien, señor presidente. Igual concuerdo con la opinión emitida. Creo que la línea marcada sobre la fotografía de la candidata no tiene por qué invalidar el símbolo que ya está marcado. Creo que la voluntad del electorado ha sido claramente a favor de ese partido político, así que en mi consideración el voto es válido. Gracias. En consecuencia, se ha asumido por unanimidad declarar la validez del voto impugnado, con conocimiento de los abogados de la defensa. Continuamos en consecuencia con el siguiente caso, señorita relatora. Señor presidente, tercer caso, expediente 4015, contiene un voto impugnado, o bueno, un sobre con voto impugnado, correspondiente al acta electoral 082-366-93G de la ciudad de Colonia, del país de Alemania. Impugnante: John Carrasco Girau, por la organización política Perú Libre. Motivo de la impugnación: 4 votos, mal o dudas. Por favor, apertura del sobre, señorita relatora. Tiene 4 cédulas de sufragio, señor presidente. La primera. Acérquelas. Bien, se ha visto por los participantes de esta audiencia. Para pasar a la siguiente toma.
Gracias. Creo que no hay objeción. Se ha visto el voto impugnado. La imagen del voto en materia de impugnación. Proceda con el siguiente. Por mi parte lo visualizo correctamente. Los señores participantes de esta audiencia no tienen ninguna objeción con la imagen puesta a la vista. Sí, se observa claramente, señor presidente. Gracias. Adelante con el siguiente voto. Doctor Cortés, ¿lo puede ver? Bien. Se visualiza perfecto, señorita secretaria. Tercera cédula. Gracias. El lado de... Bien. Lo visualizo bien. En cuanto a los otros miembros participantes, si tienen algo que agregar, si no, continuamos con lo que corresponde de esta audiencia. Sí, se visualiza correctamente, señor presidente. Gracias. Gracias, señores. Adelante, señorita relatora. Cuarto. Sí, se observa claramente. Gracias. Se aprecia claramente. Bien. Entonces, señorita relatora, por favor, en cuanto a los votos en materia de impugnación, indique para conocimiento de la ciudadanía, tenemos 4 votos. ¿Cuántos de ellos son impugnados a favor de una organización política y la otra? Señor presidente, son 4 cédulas, los cuales se aprecia que uno está para Perú Libre, queda al voto del Pleno. De acuerdo. El siguiente De acuerdo. ve sobre Perú Libre. Otro sobre Perú Libre. Y el último sobre Perú Libre. Bien, entonces queda claro para la ciudadanía y los participantes de esta audiencia que se trata de 4 votos impugnados en los que aparentemente estamos ante una situación en la que los 4 votos se habrían consignado a favor de una misma organización política, en este caso Perú Libre. Procedo a darle uso de la palabra a los señores abogados de la defensa. Por favor, la señorita abogada de la organización política Fuerza Popular. Se ha evidenciado la voluntad del elector y dejo al criterio de los miembros del jurado en el momento de resolver. Gracias. Adelante, señor abogado de la Organización Política Perú Libre. ¿Tiene algo usted? Se le concede la palabra. Sí, doctor. En este caso se puede ver a la vista que existen los trazos marcados dentro de las células del Partido Perú Libre y tiene la intención de voto. Y como ya anteriormente ha resuelto con los mismos criterios, solicito que resuelva. Gracias. Gracias. Concedemos el uso de la palabra. Si es que existe alguna observación, señores miembros del colegiado, procedemos al acto de la deliberación en consecuencia. Vista la causa, se procede al inicio de la deliberación. Señor Teddy Cortés, lo dejo a usted
para que exponga sobre los casos materia de impugnación. Señor doctor Teddy Cortés, adelante, puede usted exponer su punto de vista sobre los votos, los 4 votos en materia de impugnación. Ok, doctor. Con el ánimo más que todo de refrescar siempre al público que está de repente expectando esta diligencia, quisiera que la señorita secretaria ponga a la vista el primer voto, el segundo, el tercero y el cuarto para dar mi opinión. Ya lo tenemos todos captado, pero para mayor seguridad de todos los que están expectando, quisiera ver si es posible eso. De acuerdo. Gracias, señor doctor Cortés. Adelante, doctora Sumaeta, por favor, ponga usted a la vista nuevamente, de manera sucesiva, los votos en materia de impugnación, los 4 votos en materia de impugnación. Señorita relatora. Sí, señor presidente, lo estoy mostrando. Gracias. Ok, adelante. Primer voto. Segundo. Bien, bien. Adelante. Tercero. Bien. Cuarto. Gracias por el paso. Gracias. Muy bien, doctor Carrasco, señores asistentes a esta audiencia, quisiera dejar precisado que efectivamente se está demostrando que no hay ninguna causal para que se declare la nulidad de los votos, de los 4 votos mostrados, las 4 cédulas mostradas. En todas ellas se aprecia la intención del elector de dar su voto por la agrupación que él ha marcado. Si bien en un caso se ha excedido en cuanto a salirse del cuadrado respectivo, consideramos que eso no afecta ni es motivo suficiente para declarar la nulidad de un voto. Hay lo que hace mencionado constantemente la presunción de validez del voto para tener en cuenta la intención del elector. Por mi parte, yo considero que estos votos son válidos, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Adelante, señor Rubén Crispín. Señor presidente, los 4 votos mostrados, las 4 cédulas mostradas, a mi consideración no tendrían más que agregar. Claramente se nota la intención del elector por ese partido político, así haya marcado uno o los 2 recuadros. A mi consideración, los 4 votos efectivamente son votos válidos. Gracias. Gracias. Bueno, igualmente, dentro de la línea de la postura asumida por mis colegas que me han antecedido, debo señalar que si bien 2 votos están marcados en ambos recuadros y 2 votos en el recuadro del símbolo, definitivamente el tema del desborde mínimo del recuadro por el pencil, por lapicero, o el hecho de que de alguna manera pueda apreciarse algún remarcado, o el hecho del carácter tembloroso del pulso, en modo alguno pueden quitar validez, enervar la eficacia del voto, de la voluntad del elector. En consecuencia, este
órgano electoral asume de que dichos votos, los 4, materia de impugnación, son votos válidos, que deben ser contabilizados. Gracias. Proceda usted, señorita relatora, con lo siguiente. Cuarto expediente. 4017. Contiene dos sobres especiales, correspondiente al acta electoral 080-519-96-P de la ciudad de Montreal, del país de Canadá. Impugnante René Rosario Chan Mendoza por la organización política Perú Libre. Motivo de la impugnación. Primer sobre indica que las líneas perpendiculares son muchas. Y el segundo sobre indica que hay muchas líneas perpendiculares que se cruzan. Gracias. Proceda usted a la apertura de los sobres respectivos en su orden. Revisualizado, correcto. Por mi parte lo he visualizado perfectamente. ¿Alguna anotación, objeción? ¿Eso podemos mostrar? O continuamos con la siguiente toma. Sí, se observa, doctor. Bien, bien, gracias. Continuamos con la siguiente toma, señorita relatora. Segundo sobre. Aprecio la imagen bien. Los demás participantes en esta audiencia, ¿ninguna objeción? Sí, señor presidente, todo bien. Todo bien. Gracias. Entonces, se le concede el uso de la palabra a los abogados en el orden de, en principio, la abogada de la Organización Política Fuerza Popular. He evidenciado que los dos votos son válidos. En el primer caso existen líneas continuas. Si bien existe algunas líneas no muy firmes, pero son continuas, se nota que es un marcado tembloroso. En este caso puede ser una persona mayor, pero sí existe un punto de intersección dentro del recuadro. Por eso debe ser considerado válido. En el segundo caso existe un remarcado. El remarcado de igual manera también existe la intersección y esa intersección está dentro del recuadro conforme lo exige la ley. Es todo, doctor. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al señor abogado de la defensa de la Organización Política Perú Libre. En el primer caso, doctor, existe una intersección, pero en el segundo caso existe varias intersecciones. No es un remarcado, sino existe varias intersecciones. Y para ello tendrá que someterse y dejo a su criterio, ¿no? Gracias. Gracias. Vista la causa, se inicia el acto de la deliberación. Le concedemos el uso de la palabra al señor representante de la sociedad en esta ponencia, el señor Rubén Crispín. ¿Desea agregar algo sobre el particular? Sí, señor presidente. A ver, en estos ambos casos, a mi parecer, según el artículo 286 de la Ley Orgánica, en el último párrafo, como se dio lectura hace unos momentos por la señorita secretaria, el aspa o cruz colocados o repetidos sobre la fotografía del candidato es un voto válido. A mi consideración, estas dos cédulas, la intención ha sido remarcar el voto sin la intención de dañar
ni dejar inválida su intención, a mi parecer, ambas cédulas mostradas consideran un voto válido. Gracias, señor representante de la sociedad. El doctor Teddy Cortés, por favor, ¿puede hacer uso de la palabra? Sí, señor. En este extremo igualmente soy conteste con el doctor Crispín. Efectivamente, el artículo 286 de la Ley Orgánica de Elecciones señala en qué casos se deben considerar como votos nulos cuando son cuestionados. Y el último párrafo que ha hecho mención el señor Crispín efectivamente determina que esto no invalida los votos. Por tanto, considero que este remarcado no puede invalidar la voluntad que ha tenido el elector de dar su voto a la agrupación política que ha marcado. Considero que es un voto válido, señor, en los dos casos. Gracias. Efectivamente, la posición del suscrito, adhiriéndome a la misma fuente de derecho, el artículo 286, último párrafo de la LOE, considera de que se aprecia un remarcado. Se aprecia un remarcado en el acto de que el elector ha querido expresar su voto. No existe otro tipo de signo prohibido, aparte del remarcado, no existe otro tipo de signo prohibido porque el elector haya viciado este voto o haya tenido la intención de viciar todo lo contrario. El remarcado denota más bien o persuade a considerar que ha querido en tal sentido reiterar la presión del lapicero varias veces para que quede expresada de manera fehaciente la expresión de su voto. En consecuencia, por unanimidad, se asume por este órgano electoral de que dichos votos impugnados son válidos para la contabilización correspondiente. Adelante, señorita relatora. Bien, señor presidente. Quinto caso, expediente 4018. Contiene un sobre de voto impugnado, correspondiente al acta electoral 080-547-92S de la ciudad de Montreal, del país de Canadá. Impugnante, Elizabeth Lorena Zárate Patrocinio, por la organización política Perú Libre. Motivo de la impugnación, aspa hecha con cheque. Por favor, la apertura del sobre respectivo. Lo visualizo perfectamente. Adelante. ¿Algún problema de visualización? ¿Bien? Correcto. Bien, entonces, de acuerdo, está visualizado. En consecuencia, procedemos a conceder el uso de la palabra a los abogados de la defensa, en este caso, siendo el voto impugnado de Perú Libre, el abogado de la defensa de Perú Libre, le escuchamos. Se puede apreciar, doctor, que existen ambos las intersecciones dentro del recuadro. Por lo tanto, considero que debe ser valorado como un voto válido. Gracias. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la señorita abogada de la defensa de Fuerza Popular. La ley orgánica establece cuándo un voto es válido. Dejo a su criterio, señor miembro del jurado, para resolver. Bien. Cedo el uso de la palabra, señores miembros, habiendo sido la causa vista en audiencia pública, se da inicio a la deliberación. Cedo el uso de la palabra al doctor Teddy Cortés. Sí, señor, brevemente, aunque parezca insistente, quisiera que la señorita secretaria ponga nuevamente a la vista el voto.
la cédula de votación. Por favor, muéstrenos el voto en materia de impugnación, señorita relatora. Señorita relatora. Sí, señor presidente, lo estoy mostrando. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muy bien, señor presidente, consideramos igualmente que en este caso hay una voluntad expresa del elector de dar su voto a la agrupación que él ha marcado. Si bien se ha excedido en cuanto a hacer un aspa y un check dentro de la cédula, considero que es un voto válido. Gracias. Señor Rubén Crispín, por favor, su postura. Sí, señor presidente. Creo que hemos tenido un caso similar hace unos instantes. Creo que el símbolo marcado sobre la fotografía no tiene por qué anular el símbolo, la marca hecha en el símbolo de la organización. Igualmente considero que el voto es un voto válido. Gracias. Con respecto a la postura del suscrito, adhiriéndome a las posturas que han antecedido, considero que el voto es válido porque el aspa se aprecia debidamente manifestada por el elector. Y si bien existe un trazo en forma de check, o aparentemente que tiene esta forma, este estilo, tenemos que considerar que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica Electoral, debe de optarse por la preferencia y la presunción de validez del voto frente a cualquier duda que pueda surgir de la evaluación del voto respectivo. ¿Acaso ha querido viciar su voto con esta forma de término del lapicero en el aspa? Presumimos que no, porque la idea de viciar el voto se corresponde más con signos prohibidos o no permitidos o ajenos al propio marcado del aspa respectivo. Entonces, por eso considero que es válido el voto en materia de impugnación. En consecuencia, por unanimidad se asume la validez del voto para efectos de la contabilización. ¿Algo más, señorita relatora, secretaria de este órgano electoral? Sí, señor presidente. Se da cuenta del sexto y último caso. Expediente número 4232. Contiene un sobre especial correspondiente al acta electoral 080-574-95U de la ciudad de Vancouver, del país de Canadá. Impugnante Patricia Juliana Arana Vela, por la organización política Perú Libre. Motivo de la impugnación: el voto tiene una segunda marca, que es nula. Por favor, apertura el sobre respectivo. Lo visualizo perfectamente. Sí se observa correctamente. Gracias. Bien. En consecuencia, cedo el uso de la ponencia
de este caso, en primer lugar, ante la ponencia, los informes orales respectivos. Procedemos con el informe oral de la señorita abogada de la Organización Popular, siendo el voto en materia de impugnación aparentemente realizado a favor de dicha organización política. Doctor, se ha evidenciado en el marcado que es un voto válido. Ha habido una intersección en la imagen del símbolo. La voluntad del elector ha sido marcar por la agrupación política Fuerza Popular. Gracias. Concedemos el uso de la palabra al señor doctor abogado de la Organización Política Fuerza Popular. Sí, doctor. Dejo a su consideración los criterios, doctor, para resolver. Gracias. Gracias. Queda entonces, vista la causa, abierta en este acto la deliberación correspondiente. Procedemos con el doctor Teddy Cortés. Le damos uso a la palabra. Ok, señor. Brevemente, nuevamente, doctora Berli, si podría usted poner a la vista de la cédula para refrescarla un poquito más arriba. Correcto, correcto. Gracias, gracias. La opinión personal, señor, como miembro de este colegiado, es que es un voto válido. A mí que es un voto válido porque está reflejada la intención del elector de elegir a su candidato. Ya se ha hecho mención infinidad de veces sobre la presunción de validez del voto, siempre que no haya alguna circunstancia que haga pensar que efectivamente ha habido un ánimo de desvirtuar lo que es la elección. Por tanto, considero que es un voto válido, a mi criterio. Muchas gracias. Gracias, señor doctor. Adelante, señor representante de la sociedad, señor Crispín. Señor presidente, voy a mantenerme en mi posición refiriéndome a los dos casos anteriores. Creo que los símbolos marcados en la fotografía de la candidata no determinan la nulidad del voto, habiendo ya una marca sobre el símbolo de la organización. Me mantengo en mi posición. Considero que este voto es un voto válido. Bien, gracias. Con respecto a la postura del suscrito, bueno, vemos 4 intersecciones en todo caso, 4 intersecciones que se han realizado sobre la figura, sobre la imagen del candidato, sobre el mismo recuadro, diríamos así. Sin embargo, en tal sentido, como me pronuncié anteriormente, acá lo que hay que ponderar es si prevalece el principio de presunción de validez del voto, como lo señalaba el doctor Cortés, o en consecuencia por el hecho de poner estos 4 aspas, se habría viciado. Pienso que un voto viciado es aquel en el que hay trazos no permitidos, trazos prohibidos o trazos que persuadan manifiestamente a apreciar que el elector lo que ha querido es viciar el voto y no expresar su voluntad a favor del candidato respectivo. Reitero, acá se ven aspas, signo permitido por nuestra ley orgánica electoral, si bien varias. Sin embargo, reitero, ninguna de estos marcados es un marcado visto de manera individual o aislada cada uno de ellos. Ninguno de ellos es un marcado prohibido o un marcado que tienda a considerar que efectivamente el elector no era su intención votar, sino viciar. Acá
En todo caso, en situaciones de duda, debe prevalecer el principio de presunción de validez del voto y, en consecuencia, es mi apreciación también darlo por válido. Por consiguiente, siendo de carácter unánime la postura, se da por válido para la contabilización el voto en materia de impugnación. Esta fue entonces la audiencia que corresponde a la vista del último voto en materia de impugnación. ¿Hay algo más que tenga que poner en consideración de este colegiado, señorita relatora secretaria? No, señor presidente, esto es lo que se tiene que dar cuenta. Gracias. Gracias a usted. En consecuencia, con la realización de la audiencia del sexto voto en materia de impugnación, damos por concluido las vistas de la causa fijadas para la fecha en materia de voto impugnado. Con conocimiento de las partes presentes, le damos gracias por su participación. Gracias, señor doctor Teddy Cortés. Gracias, señor Rubén Crispín, miembros de este colegiado. Gracias, señorita secretaria relatora. Gracias a todos los intervinientes presentes en esta audiencia llevada a cabo el día de la fecha.